ocupa? ¿Lo ocupa? Muy bien, mis amados hermanos. El día de hoy he intitulado a mi mensaje Consecuencias de negar a Dios. Consecuencias de negar a Dios, mis hermanos. Es posible que no existan los verdaderos ateos, porque todos los seres humanos, cuando nos sentimos mal, clamamos a Dios pidiendo su auxilio para nuestra sanidad. ¿No es cierto? Yo puedo decir, yo no creo en Dios, pero me duele algo. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío. Todos, hermanos, creemos en Dios. Alguien ha dicho que el verdadero ateo no es el que no cree en Dios, sino el que sí cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Ese es el verdadero ateo. Sí cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, mis hermanos. Por eso la Biblia califica al que niega a Dios como necio. Las evidencias de la existencia de Dios nos rodean y son abrumadoras. Simplemente cada cosa creada que nos rodea nos grita el poder y la grandeza de Dios. Amén. Desde lo creado en el macrocosmos hasta lo creado en el microcosmos, como dice Romanos 1 del 18 al 23. Fíjense lo que dice Romanos 1 del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo pasaje, mis hermanos, donde nos dice claramente, hermanos, que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Porque por medio de las cosas hechas, de toda la creación de nuestro Dios, podemos darnos cuenta de su existencia. Así como un carro nos habla de un ingeniero mecánico, un reloj nos habla de un relojero, una silla nos habla de un carpintero, un vestido nos habla de una costurera, y una sopa rica y calientita nos habla de una madrecita amorosa. La creación tan perfecta y maravillosa nos habla a gritos silenciosos de nuestro gran Creador. Solamente el que no quiere verlo, no lo ve. Porque todo es tan perfecto y muestra un diseño tan sin igual, un orden tan inteligente, un balance tan perfecto, una belleza tan exquisita. Y a diferencia de lo inventado por el hombre, muchísimas obras de Dios tienen vida, incluyéndonos a ti y a mí. Amén. Que solamente un necio puede decir que no hay Dios y que todo se autogeneró por pura casualidad.
Ahora, al negar a Dios, mi hermano, mi hermana, el hombre se corrompe. Al negar a Dios, el hombre se corrompe. El hombre que niega a Dios se corrompe moralmente, mis hermanos. Así lo dice aquí el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Todas las inmoralidades que se practican actualmente son la consecuencia de negar a Dios, hermanos. Porque simplemente los hombres, al sentirse libres de tener que dar cuentas a un creador, dan rienda suelta a sus más bajas pasiones. Estos pecados no solo afectan a los que practican directamente esos pecados, sino que nos afectan a todos. Pues muchos inocentes son víctimas de sus homicidios, de sus secuestros, de sus engaños, de sus asaltos, de sus abusos, de sus mentiras y de sus enfermedades. Así que el pecado no nomás afecta a los pecadores, nos afecta a todos nos afecta. Pero también el hombre que niega a Dios se corrompe mentalmente, no solamente moralmente, hermanos, también se pervierte y se corrompe mentalmente. Vean ustedes ahí en los versículos 2 al 4 del Salmo 14, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Claro que tienen discernimiento, hermanos. Claro que saben lo que hacen, hermanos. Simplemente no les importa porque están corrompidos mentalmente. La búsqueda de Dios entre los hijos de los hombres, buscando algún entendido que buscara a Dios, dio como resultado cero. Como dice la palabra de Dios, el hombre tiene su entendimiento entenebrecido por el poder de Satanás y está cegado con densas tinieblas que solo Cristo con luz divina puede su senda alumbrar, hermanos. El apóstol Pablo incluyó el versículo 3 del Salmo 14 en su epístola a los romanos, mostrando que ese no solo fue un problema del tiempo de David, sino que ha sido siempre y es también hoy un problema contemporáneo. Ahí en Romanos 3, del 9 al 12, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está mencionando el apóstol Pablo al Salmo 14, este salmo que estamos meditando. Mis amados hermanos, el hombre está corrompido moralmente, el hombre está corrompido mentalmente. Dios se pregunta en el versículo 4 si los pecadores no tienen discernimiento. Dios pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? La respuesta es, sí lo tienen, pero han decidido no tener nada con Dios porque lo odian. Porque lo odian. Hermanos, ¿ustedes creen que aquellos que se dedican
por ejemplo, a matar niños para quitarles sus órganos y venderlos. Aquellos que se dedican, hermanos, a secuestrar muchachas bonitas para venderlas y prostituirlas, hermanos. Aquellos que se dedican a vender drogas, hermanos, y a hacer tráfico de drogas. No saben lo que están haciendo. Claro que lo saben. Claro que saben, hermanos, el mal que están haciendo. Pero simple y sencillamente no les importa, hermanos. ¿Por qué? Porque puede más, hermanos, su deseo de dinero, su deseo de grandeza, su deseo de poder, hermanos, que su compasión, hermanos, por la gente que está sufriendo. Claro que sí tienen discernimiento, pero simplemente odian a Dios y no quieren nada con Él, hermanos. Por eso la Biblia los llama necios, hermanos. Necios. Todos los que niegan e ignoran a Dios, un día temblarán de espanto, hermanos. Un día temblarán de espanto. Temblarán al ver que Dios sí existe. Se espantarán al verlo entre los justos, hermanos. Vean ustedes, el versículo 5 dice, ellos temblarán de espanto. Dios está con la generación de los justos. Cuando vean, hermanos, al Señor en medio de su pueblo, van a temblar de espanto. Todos aquellos que lo han negado, hermanos, y que lo ignoran. La Biblia dice que cuando Cristo regrese con su iglesia, los hombres incrédulos temblarán de espanto y se esconderán debajo de las rocas y en las cuevas y pedirán a las rocas que caigan sobre ellos y los escondan. Ahí en Apocalipsis 6, del 12 al 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mis hermanos, esta es una de las revelaciones que recibió Juan sobre el futuro. Aquí está hablando de lo que va a pasar cuando el Señor regrese, mis hermanos. Como todos los hombres van a correr, a esconderse debajo de las peñas, se van a meter a las cuevas y van a gritar y van a decir, escondernos del rostro del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así que lo que dice el Salmo, hermanos, que temblarán de espanto, hermanos, se cumplirá en ese momento. Dios ha soportado por mucho tiempo a los que han detenido injustamente la verdad y la han cambiado por la mentira, como dice Romanos 1, pero eso está por terminar muy pronto. Amados hermanos, ellos reconocerán que lo que se les decía de Dios era verdad y que hicieron mal en burlarse de los que les predicaban y esperaban en Dios. Vean ustedes el versículo 6, dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.
Jehová es la esperanza del pobre, mis hermanos. Jehová es la esperanza de aquel de quien se burlan los malos. El consejo del pobre se refiere a los intentos que muchos, considerados por los incrédulos pobres de pensamiento, hicieron para que esos incrédulos conocieran la verdad de Dios. Hay incrédulos que no solo se burlan de la palabra de Dios, pero que aún se tornan violentos cuando alguien les habla del amor de Dios. Y hay otros incrédulos que se han dedicado a perseguir y hasta a matar a los creyentes, como dice el versículo 4, que devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan, hermano. Pero mis hermanos, como dice aquí, ellos un día van a reconocer, hermanos, que lo que se les decía, el consejo de los pobres, lo que se les hablaba era la verdad, mis hermanos. Un día, mis hermanos, la negación de Dios terminará y todo será gozo y alegría. El tiempo se acerca cuando todos verán al Señor Jesucristo, quien gobernará el mundo desde Jerusalén. Ahí lo dice el versículo 7, fíjense. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mis hermanos, fíjense bien, está hablando aquí, hermanos, de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es un monte, hermanos. Es el monte sobre el cual está edificada la ciudad de Jerusalén. Por eso se le llama el monte de Sión a la ciudad de Jerusalén. ¿Verdad? Ahí está edificado Jerusalén. Entonces dice que de allí va a salir la salvación, hermanos, cuando Dios haga volver a los cautivos de su pueblo. ¿Saben una cosa? Ya los está haciendo volver, hermanos. Ya los está haciendo volver. Se está cumpliendo esto delante de nosotros, hermanos. Todo comenzó a cumplirse el 14 de mayo de 1948, cuando habiendo regresado miles de israelitas a Israel, se reconoció su nación por las Naciones Unidas. Y desde entonces han seguido regresando cada año más y más israelitas. El Señor Jesús pronto volverá y todo Israel será salvo. Por lo que, como dice el Salmo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Así que la necedad del hombre de negar a Dios tiene un límite. Y nuestro gozo será grande al ver hechas una realidad todas las promesas que Dios nos ha dado en su santa palabra. Amén. Quizás tú has sido víctima de las burlas de maestros y compañeros de escuela, o de compañeros de trabajo, o de familiares y conocidos, porque crees en Dios y le buscas y le sirves. Cuando tengas que sufrir por eso, recuerda lo que nuestro Salvador Jesucristo nos dijo en Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y espera, mi hermano, mi hermana, con paciencia ese gran momento cuando se demostrará la veracidad de la santa palabra de Dios. Mis hermanos, la incredulidad del hombre tiene su límite, tiene su límite. El hombre por años y años ha negado, hermano, a Dios. Y como dije, cuando lo necesita, si se acuerda de él. Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame.
pero lo niega. Yo no creo en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál? Son puros fanáticos los que creen en Dios. No, mis hermanos, no somos fanáticos. El otro día estaba hablando con una muchacha y le decía, es muy diferente el fanatismo a la seriedad. Le decía yo, tú, cuando tienes tus hijos, ves que los zapatitos ya se le acabaron, vas y le compras zapatos. Cuando ves que tienen hambre, les haces su sopita, su comidita. Ves que se enferman, los llevas con el doctor. Ves que están tristes, vas y los consuelas. ¿Por qué? ¿Porque eres una fanática? No, porque eres una madre seria, porque sabes lo que tiene que hacer una madre y lo tomas en serio. Entonces es lo mismo con Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros le dedicamos tiempo, le ofrendamos, no es fanatismo, es seriedad. Es seriedad. Porque a Dios, hermano, se le debe ver con seriedad, no como un juego, hermano, no como un pasatiempo. Tomar en serio lo que Él nos dice. Y eso no es ser fanáticos, hermano. ¿Sí me entiende? Y ya ella se quedó, no, yo no dije eso. Pero yo sé que ella lo había dicho, estábamos platicando ella y yo. Muy bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga y que este Salmo 14 pueda quedar grabado en nuestros corazones. Muchas gracias.